Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo al seminario del Crypto Challenge 2017. Vamos a dar un minuto para que lleguen los últimos rezagados, mientras que voy a ir poniendo la plataforma, ir poniéndome por el chat, que veis la pantalla de forma correcta y que me escucháis bien. Y en un minutito comenzamos. Vale, veo que me escucháis bien. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar un poquito lo que es cómo están las criptodivisas, ¿no? En este comienzo de semana. Vamos a empezar sobre todo comentando todo el tema del concurso. Imagino que ya estaréis en la fase de calentamiento, aquellos que os hayáis apuntado al torneo. Recordar que hay 6.000 euros en premios. Y bueno, sobre todo ver también pues cómo poder aprovechar todo esto. Lógicamente, lo importante es tener en cuenta pues bueno, ciertos aspectos a la hora de trabajar en este torneo. Vamos a ver sobre todo también, pues bueno, durante los días que dure, un ranking, podéis verlo, un ranking de los 50 primeros clasificados. Aquellos que todavía no os hayáis podido apuntar, lo que sea, podéis hacerlo creo que es hasta el sábado, ¿vale? Así que bueno, tan fácil como entrar en la página web de XTB y apuntarse al torneo, ¿vale? Entonces, ver sobre todo un poco también cómo trabajar, ¿no? Con este tipo de mercados, ver también, pues bueno, que lógicamente podemos trabajar y lo suyo es hacerlo de manera diferente a como trabajas cuando trabajas con una cuenta de trading. Lógicamente, pues bueno, en un torneo en el que entran en juego muchos factores, ¿no? Como pues bueno, muchos inversores multiplicando las cuentas, otros haciendo martingalas, pues bueno, y que tienes un vencimiento sobre todo para llegar a una rentabilidad concreta, pues se trabaja de diferente manera. A veces hay que ser un poco más rategui, hay que trabajar con posiciones también pues más fijas, más seguras. Yo lo que aconsejo siempre es que hagáis pocas operaciones, pero intentar hilar muy fino, ¿vale? Y cuando hagáis alguna de ellas, alguna operación, pues sobre todo hacerlo de manera que pues bueno, podáis entrar con todo, como quien dice, ¿no? A esta operativa, poder acceder a todo lo que tuvierais, ¿vale? Entonces, para mí yo creo que eso, bueno, es fundamental y es una manera muy buena de entrar a mercado y de, sobre todo, pues bueno, poder manipular y poder tener la mayor eficiencia, ¿no? Con el capital disponible que tenéis, ¿no? Con el apalancamiento que disponéis y sobre todo jugar también con
números es fundamental, ¿no? Sobre todo en este tipo de mercados con una volatilidad tan alta como es el de las criptomonedas y sobre todo, pues bueno, en un torneo en el que os dejan apalancaros, ¿no? Entonces, eso es fundamental, hay que tenerlo en cuenta y a partir de ahí, pues ver un poco cómo trasladarlo a la cuenta y a la operativa real. Cualquier duda que vayáis teniendo, cualquier cosa, vamos a hacer un seguimiento diario, ¿no? del torneo, es decir, que vais a poder gestionarlo, vais a poder trabajarlo con nuestra ayuda, tener en cuenta que es el primer torneo que se realiza con cuentas demo aquí en España con criptomonedas, ¿no? Y en ese sentido nos sentimos muy orgullosos de ser los primeros y sobre todo de poder acceder a este tipo de mercados y daros la posibilidad que ahora mismo pues oye, está muy de moda. Pasando directamente a lo que es el análisis, ¿vale? Es interesante ver efectivamente la ruptura que se ha producido en el Bitcoin cuando todo lo daban por muerto, ¿no? Ver efectivamente cómo estos niveles funcionaron muy bien de resistencia en el pasado. Vamos a ir directamente a ver, aquí está. ¿Vale? Durante la semana pasada nos quedamos por aquí como que estaba cerca, ¿vale? Estaba cerca de esta ruptura. Como veis lo ha conseguido y no solo con eso, sino que ha vuelto a hacer un pequeño pullback otra vez a la zona de ruptura. Recordar, es importante tener en cuenta, ¿vale? Que nosotros estamos hablando sobre todo de esta zona porque son los mínimos de la caída resultante con lo de China. A partir de ahí hizo una pequeña subida y voy a incrementarla aquí, ¿vale? Que ha coincidido justo donde se ha parado, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta sobre todo estos niveles a la hora de trabajar con el Bitcoin y sobre todo saber cómo poder gestionar la posición. El otro día estuvimos hablando del ADX a la hora de hacer cierres parciales, ¿vale? A la hora de hacer cierres parciales. Lógicamente, ¿dónde estaría aquí el cierre? Como veis, se ha acercado a la línea del 45, hubiéramos entrado aquí en la ruptura, ¿vale? Hubiéramos entrado aquí sin problemas. Aquí nos hubiéramos hecho un pequeño cierre parcial o incluso podíamos haber cerrado la operación. Una vez que hace el pullback y vuelve a subir, volvemos a entrar, ¿vale? Y cuando toca el 45, el ADX, aquí no volvemos a salir, ¿vale? Como veis, es una operativa muy efectiva y de habernos apalancado bastante, poniendo un poco el ejemplo, como si estuviéramos trabajando, ¿no? en el torneo, de habernos apalancado bastante, pues, o haber guardado de 5 balas, haber guardado 3 en esta operación, pues ahora mismo tendríamos muy buenos resultados. Probablemente hubiéramos doblado la cuenta, ¿no? Entonces, es fundamental saberlo, saber sobre todo que esto es desde el día 27 de septiembre, ¿vale? Por lo cual, bueno, en pocos días hubiéramos doblado la cuenta prácticamente, si no es más. Este tipo de cosas es a lo que me refiero, que muchas veces es mejor estar parado esperando la oportunidad. Lo único que necesitas, ¿no? Con este tipo de estrategias, lo único que necesitas es que tienes que hacerlo en un mercado altamente volátil. Sobre todo si tienes un vencimiento como es un torneo, que son 3 semanas en este caso, ¿vale? Por lo cual es fundamental guardarse las balas, guardarse todo el apalancamiento, todo el margen para ese tipo de operativa. Pablo, me dices que si puedo repetir la operativa, sí, por supuesto. Mira, aquí tenemos este indicador que veis aquí debajo, ¿vale? Es el ADX, ¿vale? El ADX se compone del más DI, que es la línea verde, y el menos DI. ¿Vale? Lo que te indica el más DI y el menos DI y sus cruces es la dirección de la tendencia. Si el más DI está por arriba es una tendencia alcista. Si el menos DI está por arriba, el rojo está por arriba, es una tendencia bajista. ¿Vale? ¿Cuál es la línea naranja? La línea naranja es la línea de ADX, que lo que te marca es la fuerza de la tendencia, básicamente. Cuando el mercado tiene mucha fortaleza en la tendencia que te marca el más DI o el menos DI. ¿Vale? En este caso, ves, la fuerza de la tendencia alcista está subiendo. ¿En qué dirección?
dirección alcista, porque el más DI ha cruzado por arriba y está arriba. ¿Cuándo me parece a mí un buen nivel? En el 45, a partir del 45, cuando se empieza a dar la vuelta, me parece un buen nivel como para soltar parte de la operativa o hacer cierre parcial o poner un trailing stop, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí hubiéramos hecho la primera, ¿vale? Como veis, nos hubiéramos salido en torno aquí, ¿vale? Desde que hubiéramos visto, pues bueno, la situación. Luego aquí vuelvo a hacer un pullback y cuando vemos que se vuelve a ir para arriba, voy siguiendo la línea de la ADX, ¿vale? Y cuando llegan los niveles del 45, que es aquí correspondiente con este precio, y vemos que se empieza a girar, formando además un pico tan importante, nos hubiéramos salido aquí, ¿vale? Por lo cual hubiéramos cogido, pues, $300, ni más ni menos. $300 que hubiéramos cogido del Bitcoin apalancados a tope con una cuenta de 20.000 es mucho dinero. Es mucho dinero. Dime, Pablo, si te ha quedado más o menos clara la operativa y si no la vuelvo a repetir o te comento un poquito cómo es con más profundidad. Si no, vale. Vale, fenomenal. Entonces eso es un poco lo que hacemos. Ahora voy a seguir porque muchos me decís, oye, ¿con qué criptodivisa puedo operar de una manera más eficiente? Siempre hay algunas que tienen mejor pinta que otras y vamos a aprender a detectarlas, ¿no? En este seminario. Siempre me dejaría un comodín, que es el Dash, ¿vale? Que es la última criptodivisa. Me dejaría un comodín porque tiene un poco, es la que menos correlación tienen entre ellos. ¿Vale? Como veis, aquí todos están cayendo un 2 y pico y esta cae un 4 y pico. El resto, las otras cuatro, el Litecoin, el Ripple, el Ethereum y el Bitcoin, más o menos se mueven a la vez, pero lógicamente hay una que siempre tiene mejor pinta que otra en función de las zonas a las que se trabaja. José me pregunta, ¿con apalancarse al máximo te refieres a poner un lotaje alto? Efectivamente. Efectivamente, coger mucho margen. Vosotros tenéis que ver sobre todo. Lo primero es qué criptomoneda tiene mejor pinta. Lo segundo es qué apalancamiento te pueden dejar en cada criptomoneda. No es el mismo el apalancamiento que tiene el Bitcoin que el que tiene el Ripple, ¿vale? Entonces, ¿qué garantías te piden en cada una? Y a partir de ahí dividirlo entre el capital que tenéis, en plan cuántos podrían coger de margen, cuánto podríais aguantar de pérdida según el stop loss para que nos hicieran un margin call y dividirlo y ver cuántas balas tenéis. Es decir, puedo hacer 5 operaciones como estas con este lotaje o puedo hacer 4 y a partir de ahí las dividís en función de, pues mira, de estas 4 balas que tengo voy a meterle 2 aquí y voy a guardar una para el dash, por ejemplo. O voy a meterle una aquí y la otra cuando haga el pullback se la meto directamente ahí, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, en ese sentido es como la manera más inteligente de trabajarlo. Porque, por ejemplo, si nos vamos al Ethereum, veis que no tenía tan buena pinta, ¿vale? Cuando lo vimos, había hecho aquí un doble, podíamos ver el rectángulo que parecía que había roto, la zona importante de resistencia había hecho una falsa ruptura, tanto arriba para abajo, luego otra vez para arriba, ha hecho aquí una dilatación un poco rara, es decir, el Ethereum yo la descartaría directamente. Sin embargo, si nos vamos al Ripple, ¿vale? Si nos vamos al Ripple, podemos ver cómo efectivamente se ha frenado en la zona que teníamos marcada. Vamos directamente a gráficos de una hora. Para mí el Ripple, a ver, un segundito. Para mí el Ripple es uno de los más difíciles de operar. ¿Vale? Como veis, como marcábamos el otro día, en caso de llegar aquí arriba y hacer esta ruptura hacia arriba, podíamos ver proyecciones hacia esta zona y desde esta zona justo es desde donde ha empezado a caer. El Ripple es muy difícil de operar por las velas que te deja. Todos estos circulitos que tiene, ¿vale? Son velas alargadas, son mechas que te pueden barrer stops, etcétera, etcétera. No significa que sea el menos rentable, pero sí el más difícil de operar, ¿vale? Por lo cual, eso es importante sobre todo saberlo, pensar que es una cripto que cotiza con un precio muy muy bajo, estamos hablando de 19, 18, 20 céntimos, por lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí ver sobre todo también pues bueno, las particularidades que tiene cada criptodivisa. Nosotros tenemos un manual
de criptos. Luego voy a dejar el correo por si alguno queréis que os lo envíe. Os dejaré mi correo, os envío el manual de iniciación sin ningún tipo de problema. Luego tenemos otro avanzado, un programa, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que es fundamental, ¿no? También pues el periodo en el que estamos trabajando. A partir de ahí, pues bueno, ver un poquito cómo se puede desarrollar, ¿no? Cómo se puede hacer, trabajar, etcétera, etcétera, y ver cómo nos puede beneficiar todo este tipo de activos. Si nos vamos directamente al Litecoin, podemos ver cómo ha perdido mucha fuerza. Ni siquiera esta zona de resistencia que nos hemos marcado en el resto de criptodivisas se ha acercado, ¿no? Ni siquiera ha llegado a esta zona, y es importante sobre todo tener en cuenta sobre todo cómo ahora mismo trabajaría lógicamente el Bitcoin, ¿vale? Porque es el que mejor pinta tiene. El Ethereum hemos visto que hace un poco lo que le da la gana, por lo menos en las últimas semanas. El Litecoin, el Ripple, perdón, sería trabajar cortos en esta zona, hubiera sido lo suyo, con mucho cuidado y mucha cautela por estas mechas, ¿vale? Yo siempre me dejaría take profits importantes aprovechando una volatilidad tan alta como puede tener, y el Litecoin ahora mismo está muy lejos de la zona, por lo cual es un poco cómo trabajarla. Voy a dejar aquí apuntado mi correo, ¿vale? Para aquellos que queráis el manual o que querráis alguna cosa, ¿vale? daniel.garcia@xtv.es. Me mandáis cualquier correo con cualquier ayuda que necesitéis o lo que sea, y bueno, comentamos sin problema. Vamos a pasar al Dashcoin, ver un poquito cómo se está comportando, ¿vale? Sería importante ver sobre todo este rectángulo, ¿vale? Que quizás es lo que más me preocupa, ¿vale? Vale, el rectángulo este. Estamos hablando de la criptomoneda anónima, como quien dice. Estamos hablando del Dash, es el que mejor se ha comportado las últimas semanas. Vemos aquí en esta ruptura que hizo, ¿vale? Que la comentamos aquí, vimos cómo era la única criptomoneda que había roto, la misma ruptura de la que estábamos hablando antes, ¿vale? La misma ruptura de los mínimos estos, coincidiendo con la resistencia, y vemos ahora mismo cómo justo, aunque ha roto el rectángulo, se está enfrentando a la zona importante. Como rompa esta zona directamente, lo más lógico es que vaya a trazar un objetivo de rectángulo, perdón. De romper esta zona estaríamos hablando de un objetivo del Dash del 261, ¿vale? Ahora mismo está en 294, bueno, sería apalancarse a tope e ir a por ello. Eso es un poco a lo que nos referimos cuando hablamos sobre todo, ¿no? de este tipo de monedas, de este tipo de criptos. Lógicamente es fundamental ver, ¿no? Y tener en cuenta pues bueno, que al fin y al cabo la mayoría tiene una correlación importante, ¿no? Eso no tiene ninguna discusión, pero también que el Dash es la que va un poco más por separado, ¿no? La que lleva su propio son, su propio ritmo. Por eso fue la primera en romper al alza, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta también. Fue la primera en romper al alza justo antes de que empezara a romper el Bitcoin. Vamos a analizarlo, ¿vale? Vamos a analizarlo. Estamos hablando de que la ruptura se produjo el 17 de septiembre. Vamos a ver el Bitcoin dónde estaba el 17 de septiembre. El 17 de septiembre, estaba aquí, ¿vale? Entonces, cuando estaba rompiendo el DAX, el Dash, perdón, cuando estaba rompiendo, el Bitcoin tuvo un movimiento alcista, pero no llegó a romper esta zona. Si vemos los siguientes días, vemos cómo hace un movimiento, una figura rectangular, no puede romper y se va para abajo. Sin embargo, el Dash, después de la ruptura, como veis, siguió a su ritmo por arriba sin problemas, ¿vale?
confirmando esa ruptura. A partir de ahí, 10 días después, el Bitcoin rompe hacia arriba, consigue el objetivo que marcamos, ¿vale? Y el Dash parece que está rompiendo hacia abajo, ¿vale? Puede ser quizás el que lleve el son ahora mismo del resto de criptodivisas, puede ser. En caso de romper hacia abajo, lo más normal es que el Bitcoin volviese a testear otra vez la zona de los $4.050, volviese otra vez a buscar esta zona y que pudiera estar marcando otro movimiento rectangular, ¿no? Como suelen marcar las criptodivisas, sobre todo cuando hay un periodo que no está del todo claro entre oferta y demanda. A partir de ahí suelen marcar un periodo importante rectangular hasta que hay una ruptura de volatilidad bastante importante y ya vuelve a romper otra vez arriba, ¿vale? Es un poco cómo se suele trabajar esta criptomoneda y cómo suele hacerse. Me dice José Antonio, ¿qué tal utilizar el pivot para definir soportes y resistencias en las cripto? Yo, José Antonio, antes de eso utilizaría sobre todo zonas, más que cálculos matemáticos. ¿Por qué uso esta zona en el Bitcoin, por ejemplo? Pues te voy a explicar por qué, ¿vale? Para que lo veas. A ver, si tú tienes un pivot que luego te cuadra, fenomenal, ¿vale? Te voy a explicar por qué. Este hueco se produjo cuando China prohibió las emisiones a sus empresas, emisiones de deuda en criptomonedas. A partir de ahí se produjo este hueco y durante ese día cayó hasta abajo. Cayó hasta aquí, hizo un rebote al 61.8, o sea, hizo un rebote perfecto al 61.8, como podéis ver. A ver, perdonad que tengo el desplazamiento automático. Hizo el rebote ahí al 61.8 y volvió a caer otro poquito más. ¿Vale? Yo las dos zonas que me he marcado son los mínimos que marcó ese día, ¿vale? Como veis, este circulito, ¿vale? Y el rebote ahí arriba. Son las dos líneas que me marqué. A partir de ahí, seguimos analizando y podemos ver cómo hay una ruptura hacia arriba, cómo tenemos aquí una ruptura aquí arriba, ¿vale? Cómo otra vez vuelve a caer de esa zona. Ay, perdonad que se me ha ido la línea. A ver, dejadme un segundo. A ver, un segundito. Es que quiero quitar el desplazamiento automático para que lo veáis mejor. Vale, bueno, os lo explico por aquí y ya está, ¿vale? Vale, como veis entonces volví a romper esta zona y hizo varios apoyos y rompió hacia abajo, la zona de mínimos. Se fue hacia abajo y se fue a los infiernos, ¿vale? Pero yo sigo marcado esta zona, la tengo marcada. Y cuando vuelve otra vez a recuperar la zona, se topa con una resistencia importante que no puede con ella en 3 veces. Vuelve hacia abajo, vuelve a marcar otra vez otra zona de rectángulo y ese rectángulo efectivamente lo rompe hacia abajo. Aquí debería tener marcada otra zona, pero no se fue ni se acercó a esa, ¿vale? Por lo cual aquí vemos cómo otra vez se vuelve a acercar a la zona y efectivamente lo rompe. Y no contento con ello, lo rompe y ¿hacia dónde se va? ¿Y dónde se frena? Se frena en la misma zona que se frenó aquí antes de volver otra vez a marcar ese mínimo y que luego posteriormente rompió, pero no ha vuelto a poder con ella. Desde entonces, desde que volvió a romper hacia abajo, podemos hablar de que esto fue una pequeña dilatación, incluso una trampa alcista, ¿no? Una bull trump, ha ido directamente hacia abajo, ¿vale? Y ahora es la zona que está testeando y, lógicamente,
ha empezado a caer desde ahí, coincidiendo con la ruptura también del dash del rectángulo que marcó con la ruptura que se hizo de esta zona clave. ¿Vale? Por lo cual, a tu pregunta, José Antonio, yo te diría que es incluso bastante mejor trabajarlo por zonas, ¿vale?, de rupturas y trabajarlo directamente, porque es donde tiende a frenar el precio. A veces hace unas pequeñas dilataciones, por eso lo suyo es ponerse el stop, no ponérselo muy ceñido, pero el Bitcoin es de los que menos suelen dilatar más el Ethereum y el Ripple, ¿vale? Incluso el Litecoin suele ser bastante más noble que el Ripple y que el Ethereum, por lo cual en ese sentido, tanto el Bitcoin como el Litecoin son bastante interesantes para trabajarlos de esta manera, ¿vale? El Dash es para trabajarlo y guardártelo como comodín, es importante, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dar un minutito para aquellos que tengáis alguna duda, alguna cosa concreta antes de finalizar el seminario, ¿vale? Y recordaros sobre todo también que mañana tendremos otro a las 3:30 y el viernes otro a las 11:30, ¿vale? Para ver un poquito la evolución y ver finalmente si rompe o no rompe o vuelve a buscar esta zona de abajo. Todo parece apuntar a que se va a ir abajo, pero nunca se sabe. Así que por eso es importante trabajarlo, tenerlo en cuenta. Recordar que esta semana estamos con el calentamiento, la semana que viene tendremos todo el tema del torneo. Aquellos que participéis, os animo a que estéis en los seminarios en directo porque van a ser realmente dinámicos y van a estar realmente interesantes. Voy a dar un minutito y cualquier cosa me vais comentando. Sí, Víctor, me preguntas, ¿algún consejo para alguien que se esté iniciando en Forex y en cripto? Lógicamente, pues bueno, intentar apuntaros a todo lo que tengamos, toda la formación que tengamos en criptodivisas y en Forex, que no es poca. Nosotros, y en respuesta también a la contestación de Pablo, solemos poner los seminarios de 1 hora, sobre todo porque luego hay algunos en los que, pues bueno, soléis preguntar mucho y estamos mucho tiempo contestando a dudas. Lógicamente no tienen por qué durar 1 hora, pueden durar un pelín menos, pueden durar media hora, 40 minutos, 25, depende del seminario, pero para que no se solapen damos de margen 1 hora, ¿vale? En función de cada uno. Lógicamente los del torneo durarán bastante más porque no solo analizaremos el mercado ni analizaremos como hemos hecho hoy, sino que veremos en directo cómo se está trabajando el torneo, los rankings, etcétera, etcétera, ¿vale? También daremos de margen 1 hora y ocupará bastante más, por eso os animo que os apuntéis sí o sí. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, cualquier ayuda que puedas tener por nuestra parte, Víctor, y que podamos comentar, puedes contar con nosotros sin problema. Tenemos manuales, os voy a dejar mi correo electrónico, como os he comentado, para cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Y, a ver, me pregunta José Manuel. Sí, José Manuel, tenemos otro manual bastante más avanzado. Si ya te has leído, la iniciación, mándame un correo si quieres y te lo mandamos sin problema, ¿vale? Mandaréis aviso de esos seminarios. El aviso, ya os digo yo el horario. Si lo queréis apuntar, van a ser durante todo el torneo, los martes y viernes a las 11:30, ¿vale? Martes y viernes a las 11:30 y los miércoles a las 3:30. Vale, Mónica, me preguntas, ¿cómo puedes agregar el gráfico AMX? ADX se llama, ¿vale? No AMX, ADX. Pues mira, te vienes aquí, indicadores, lo puedes buscar aquí directamente, que empieza por ahí, es más sencillo, ¿vale? O si no, en añadir, buscas el buscador y te lo va filtrando, ¿veis? Vale, pues pinchas en el ADX, le pones el nivel de 45, que este le he puesto yo y por eso me viene por defecto, igual a ti no te aparece, le pones el nivel de 45 y aplicar. Y ahí lo tienes, ¿vale? Ahí lo tendrías sin problema. Así que eso.
Vale, pues nada, agradeceros vuestra asistencia, espero veros pronto por aquí, os deseo mucha suerte para el torneo, estos últimos días es el pretorneo, por decirlo de alguna manera, cualquier duda, ir probando cosas, estrategias, cualquier duda que os vayan surgiendo, oye, pues mira, me he apalancado demasiado, he entrado con tantos lotes o lo que sea, el momento perfecto es mañana a las 3:30 o el viernes a las 11:30 para que me lo comentéis, porque serán los últimos seminarios antes del torneo, y os dejo aquí mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis, me podáis comentar sin problema. Así que bueno, me despido agradeciendo mucho vuestra asistencia, os deseo muy buena semana, muy buen trending y sobre todo, pues bueno, que tengáis mucha suerte y que vayáis probando cosas que seguro que podéis conseguir bastante. Bueno, con esto me despido, un saludo desde la sala de seminarios de XTV.